El tema de hoy, jóvenes, es congruencia de triángulos. ¿Cuándo dos triángulos serán congruentes? ¿No? Cuando tienes los mismos lados y sus ángulos respectivamente son iguales. ¿Cuándo dos triángulos son congruentes? Si la medida de sus lados y sus ángulos respectivamente son iguales. Ahí vamos a decir que los triángulos son congruentes. Por ejemplo, tú estás viendo aquí al ángulo alfa. Frente a alfa está el lado BC. Aquí está el ángulo alfa y frente debe estar también el mismo lado. En otras palabras, si frente a alfa vale 7, frente a alfa también debe valer 7. ¿Ya, jóvenes? Entonces, frente siempre a mismos lados te va a estar mismos ángulos. Bien. El teorema de los puntos medios, jóvenes. Ahí vemos el teorema de los puntos medios. Chicos, esta parte es facilita, mira. Como este es punto medio, E es punto medio y D es punto medio. Si este lado, jóvenes, este lado vale, por ejemplo, 10. Este lado de aquí, chicos, que estoy resaltando, este lado va a ser la mitad. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. ¿Ya, jóvenes? Otro ejemplo. Por ejemplo, si este lado vale 24, ¿cuánto vale X, jóvenes? La mitad, ¿verdad? DE es igual a X, será igual a AC, que vale 24 entre 2. Pero solo ocurre esto, jóvenes, cuando, profesor, cuando estos son iguales, mira. En otras palabras, cuando E es punto medio y D es punto medio. ¿Ya, jovencitos? Se dice que DE es paralela a AC. Bien. En el primer problema, jóvenes, ABCD es un cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuál es la propiedad de un cuadrado? Muy bien, que todos los lados son iguales. Excelente, jovencitos. Por lo tanto, este lado va a ser igual, ¿no? El lado AD va a ser igual al lado CD, y eso va a ser igual al lado BC, y eso va a ser igual al lado AB, ¿no, jovencitos? Por lo tanto, van a ser iguales los cuatro lados porque estamos hablando de un cuadrado. Me dice que AF es 14. Por lo tanto, voy a escribir en AF 14. Por aquí está AF 14. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece, jóvenes, si aquí colocamos el ángulo? Vamos a colocar ángulos, ¿ya? Cuando el problema no te dan ángulos, tú tienes que colocar. A ver, aquí colocamos el ángulo alfa. ¿Ya? Y por aquí colocamos el ángulo teta. Ya estoy colocando cualquier ángulo, pero me puedo dar cuenta de algo. ¿Cuánto suma alfa más teta? ¿Cuánto suma alfa más teta? Alfa más teta suma 90 grados. ¿Por qué suma 90? Porque aquí ya tienes el otro 90, mira. ¿Ya? Por la propiedad, suma 90 grados. Bien, ahora, jóvenes, ¿alguien me puede decir cuánto vale este ángulo de aquí? Aquí voy a colocar que vale ángulo beta, ¿ya? Voy a colocar beta. Nosotros podemos sumar, ¿verdad? Paso 2. Tú sumas, puedes sumar todo esto. ¿Cuánto suma todo esto, jóvenes? Todo este ángulo, ¿cuánto suma? Eso suma 180 grados. Cuando tú quieres sumar todos estos ángulos, eso te va a sumar 180 grados. Por lo tanto, ¿qué puedes decir? Puedes decir que alfa más 90 más beta, aquí está beta, ¿ya? Aquí está el ángulo beta. Más beta, eso va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿ya? Eso nos va a dar 180 grados en este caso, joven, ¿ya? 180 grados. Bien, aquí he dibujado el triángulo AFD. Y puedo darme cuenta de algo. Frente a alfa, ¿quién va? Frente a alfa está 14. Y he dibujado el triángulo DEC. Frente a alfa está el ángulo X. Frente a alfa está el ángulo X. Por lo tanto, ¿cuánto vale X, jóvenes? ¿Ya?
A los mismos ángulos se oponen los mismos lados. A los mismos ángulos se oponen los mismos lados. Por lo tanto, el triángulo FAD va a ser congruente. Este es el símbolo de congruencia, jóvenes, ¿ya? Es el símbolo de congruencia. Va a ser igual al triángulo DEC, ¿ya? Ambos ángulos son congruentes. Por lo tanto, X vale 14. X vale 14 en el problema. ¿Ya? Problema siguiente, jóvenes. Problema siguiente. Observa, jovencita. Acá vamos a usar una propiedad importante. ¿Qué propiedad usamos aquí? Observa tu pantalla. Te voy a indicar qué propiedad vamos a usar. Jóvenes, cuando estos ángulos son iguales, ¿ya? Mira, como son los ángulos iguales, jóvenes, si tú trazas una altura, ¿ya? Tú trazas una altura, observa la altura que estoy trazando. Jóvenes, esa altura va a ser igual. ¿Por qué creen, profesor? ¿Por qué creen? Aquí se cumplen muchas propiedades, jovencitos. Primer paso, si esto vale A, el otro también vale A. Si esto vale B, al otro lado también vale B. ¿Ya? Entonces, jovencitos, ¿qué puedes decirme? Voy a colocar aquí, a ver, una letra, voy a colocar la letra M. ¿Cuánto vale M, jóvenes? Por esa propiedad, observa que son ángulos iguales, mira. Observa que son ángulos iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale M? ¿Acaso M no va a ser igual a 12 por esta propiedad que estás viendo en tu pantalla? Claro. En ese lado son iguales, ¿verdad? Son iguales. Por lo tanto, M vale 12. A ver, ahí hay dos lados que son iguales, jóvenes, ¿ya? También podemos colocar la propiedad de esta manera, jóvenes. También podemos colocar la propiedad de esta manera. Observen. Hay muchas formas de escribir una propiedad. Aquí puedo colocar la letra C, S, y aquí puedo colocar la letra D. ¿Ya? Se demuestra que A es igual a C, se cumple la propiedad que A es igual a C y que B es igual a D. Como A es igual a C, ¿ya? Como A es igual a C, jóvenes, 2 es igual a ¿quién? 2 es igual a M. Por lo tanto, primer paso, M vale 12. ¿Pero te has dado cuenta de algo? Que estos lados son iguales. Este lado es igual a ¿quién? Al otro lado. Por lo tanto, el otro lado también vale 12. Por lo tanto, profesor, si M vale 12, el otro lado también vale M y es igual a 12. Porque son iguales, ese es el dato del problema. Y te piden calcular MC. ¿Cuánto valdrá MC? ¿Cuánto valdrá MC? 12 más 12, ¿no? O M más M. MC vale M más M. Y M más M sería 12 más 12 sería... ¿Y cuánto es 12 más 12, jóvenes? La respuesta sería entonces que el segmento MC es igual a 24. ¿Ya? El segmento es igual a 24. Problema número 5. Aquí está el problema, mira. BC es igual a 2 veces BM. BM, vamos a colocar que BM vale A. Puede ser, BM también puede valer BCD. En este caso voy a colocar a BM, la distancia de BM voy a colocar A. ¿Ya? De B a M va a valer A. Por lo tanto, esta distancia vale A. ¿Ya? ¿Cuánto valdrá BC? BC valdrá 2 veces A, ¿verdad? 2 veces A. Por lo tanto, a BC voy a colocar 2A. Bien. Bien, jóvenes. Por estrategia, observa lo que voy a hacer por estrategia. Voy a prolongar este lado, chicos. En geometría tenemos que ser curiosos. Prolongar lados, unir lados. Voy a prolongar este lado, pero de tal manera, jóvenes, de tal manera que esta distancia que he prolongado valga A. Esta distancia que he prolongado valga A. Si tú te das cuenta, estás frente a un triángulo isósceles. ¿Por qué isósceles? A ver, ¿quién me dice por qué isósceles?
Porque los dos lados valen 2A, mira. Esto vale 2A y el otro lado también vale 2A. Y esto es el ángulo teta, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo decir de ahí, jovencitos? Profesor, usted dijo que cuando dos lados son iguales, los ángulos también son iguales. Profesor, usted dijo eso. Estos ángulos serán iguales. Por lo tanto, jovencitos, estos ángulos serán iguales. ¿Ya? Pero el problema es saber cuánto valen esos ángulos iguales. Y aquí está el secreto, mira. Mira, aquí está el secreto. Observa. Atento, atento. Mira esta rayita, mira esta rayita. ¿Qué ángulo está frente a esa raya? ¿Qué ángulo está frente a esa raya? 2 teta. Mires la misma dos rayitas, mira, las mismas dos rayitas. ¿Qué ángulo debe estar aquí? 2 teta. Porque ¿qué hemos dicho, chicos? A lados iguales, al frente va a estar ángulos iguales. ¿Ya? Y a ángulos iguales, al frente va a estar lados iguales. Por lo tanto, aquí vale 2 teta. Pero ese 2 teta también debe ser aquí, porque son ángulos iguales con el de aquí, ¿verdad? Por lo tanto, escribiendo en mi triángulo, aquí debe ser 2 teta y aquí debe ser 2 teta. Listo. Jovencitos, ¿cuánto suman los 3 ángulos de un triángulo? Listo, problema solucionado. ¿Ya? Tú sabes que si tú quieres sumar, puedes sumar teta más 2 teta más 2 teta. ¿Cuánto suman los 3 ángulos? Suma, los 3 ángulos suman 180 grados. Los 3 ángulos suman 180 grados. Sería 5 teta igual a 180 grados. Y teta sería 180 entre 5. ¿Cuánto sería 180 entre 5? Eso nos daría 36 grados. Nos piden calcular alfa más teta, ¿verdad? Nos piden calcular alfa más teta. Bien. ¿Cómo calculamos alfa más teta? Aquí tenemos 36, teta vale, acuérdate que teta vale 36, ¿verdad? Y 2 teta, ¿cuánto será? 72 grados. 2 teta será 72 grados, ¿verdad? Aquí también será 72 grados porque es 2 teta, mira. ¿Ya? 2 teta sería 72 grados. Bien. Vamos a ver, chicos, ahora. ¿Ya? En el problema 5, jóvenes, de su pantalla, solo nos piden calcular teta. ¿Ya? Alfa, no. En este caso, alfa no nos piden calcular. Solo calculamos teta. Problema número 7 en su pantalla. ¿Qué cosa era un triángulo equilátero? ¿Alguien se acuerda? Triángulo equilátero, voy a colocar por aquí. Recordar. Un triángulo equilátero, todos sus ángulos eran iguales. Todos los ángulos del equilátero valían 60 grados, cuando era equilátero. ¿Qué más era un equilátero? ¿Cómo eran sus lados? Mira, ya pueden participar todos. ¿Cómo eran sus lados? El profesor, sus lados eran iguales. Todos los lados eran igual de un equilátero. Todos los lados eran igual de un equilátero. Por lo tanto, ¿qué nos dice aquí, jóvenes? ¿Qué nos dice aquí? ABF es equilátero. ¿Dónde está ABF? Aquí está, mira. Por lo tanto, esos lados van a ser iguales. Esos lados van a ser iguales. Profe, ¿por qué son sus lados iguales? Eso es la propiedad de un equilátero. Luego, ¿quién más es equilátero? BNC. BNC también deben ser iguales. BN, ya, vamos a colocar bolita para que no se confunda. Bolita para que no se confunda. ¿Ya? Y estamos indicando que son iguales. Profe, falta indicar los ángulos. Muy bien. Gracias por avisar. Los ángulos también son iguales. Los ángulos también son iguales. Cada ángulo vale 60 grados. ¿Ya? Cada ángulo vale 60 grados. ¿Por qué? Porque acuérdate que nos dice que son equiláteros. Eso nos dice, jóvenes. Bien. Bien, jovencitos. ¿Cuánto vale, chicos? Está fácil, mira esta parte de lo que voy a preguntar. ¿Cuánto vale, chicos, este ángulo?
Si el otro lado vale 60, ¿cuánto vale? Voy a colocarle, a ver, un nombre alfa. ¿Cuánto vale alfa, jóvenes? Si el otro vale 60, ¿cuánto vale alfa? Acuérdate que alfa más 60 suma 180 grados. ¿Cuánto vale alfa, por lo tanto? ¿Cuánto vale el ángulo alfa? El ángulo alfa vale, profesor, 120. Muy bien, muy bien. Alfa vale 120 grados. Por lo tanto, alfa vale 120 grados. En vez de alfa le coloco entonces 120 grados. En vez de alfa le coloco 120 grados. ¿Listo? Muy bien. Ahora, joven, observen quién está frente a 120. Observen quién está frente a 120. A ver, chicos. Profesor, sí, frente al ángulo 120 está este lado de rojo. Ahora, observa quién está frente a 60 más 2x, mira. ¿Quién está frente a 60 a 2x? ¿Quién está frente? El lado de rojo. ¿Y qué hemos dicho el día de hoy? A lados iguales, frente a lados iguales están ángulos iguales. Por lo tanto, ¿qué puedes decirme? Profesor, 2x más 60 es igual a 120. Claro que sí, claro que sí. Si alguien no ve el problema, la solución, aquí voy a dibujarlo para que lo pueda ver. Aquí está el alfa 120, aquí está el alfa 120. ¿Ya? Aquí está. Quiero que te des cuenta con el otro triángulo que está aquí en tu pantalla. ¿Ya? Aquí hay otro triángulo en tu pantalla. Este ángulo que es 2x más 60. A ver, ¿qué te puedes dar cuenta de ahí? ¿Qué te puedes dar cuenta de ahí? Que frente, ahí está, lados iguales. Lados iguales, mira. Frente a 120 está el color rojo y frente al color rojo está 2x más 60. Por lo tanto, respuesta final, paso 2, ¿cuál sería? Paso 2, 2x más 60. Ya, mira, al frente son iguales, ¿verdad? Al frente son iguales. 2x más 60 va a ser igual a 120. 2x más 60 es igual a 120. Por lo tanto, profe, 2x va a ser igual a ¿quién? A 60. Por lo tanto, profesor, x vale 30 grados. El truco en este problema es ver que frente, ¿no? Están esos lados iguales. Frente a 120 está el lado igual que igual al lado. A 2x más 60 está el mismo lado, ¿verdad? Por lo tanto, los ángulos serán iguales. Esto quiere decir que el triángulo ABN es congruente al triángulo FBC. ¿Ya? El triángulo, aquí voy a colocar el triángulo ABN es congruente al triángulo, ¿ya? Al triángulo FBC. FBC son triángulos congruentes. Por ese motivo, 2x más 60 es igual a 120 grados.